Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esta es una de las charlas virtuales que hacemos cada 15 días desde el Taller Ferrari. Saben que el Taller Ferrari fue el último espacio de trabajo de León desde el año 2006 hasta sus últimos días de trabajo, y es el espacio que hace ya más de 2 años está abierto al público y bueno, debido a la pandemia y a toda la situación que conocemos, no podemos ofrecer las visitas de manera presencial, así que tenemos este ciclo de charlas que nos permiten acercarnos de esta manera a todas las personas interesadas en la obra de León. Temas de funcionamiento del Zoom, bueno, van a estar todos silenciados. Lo que vamos a pedirles a lo largo de la charla es que si quieren en el momento hacer alguna pregunta por ahí para que no pase el tema, pueden hacerlo por el chat, cada tanto lo vamos a ir leyendo. Y si no, vamos a ir haciendo algunas pausas por si alguien quiere encender el micrófono y hacer una pregunta, que bueno, es un poco la idea, además de ser poquitos, poder tener lugar también para poder hablar y hacer las preguntas, no solamente mediante el chat. Después, bueno, les avisamos que esto está siendo grabado y que va a ser subido al canal de YouTube de la Fundación Ferrari. Y, ¿qué más? Algo de estas cuestiones del Zoom, ya está. Bien, bueno, en esta oportunidad hoy tenemos la grata compañía de Agustín Díez Fischer, no sé si estoy pronunciando bien, ¿es Fischer o Fischer? Fischer, bien. Bueno, Agustín es licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Historia y Teoría de las Artes, también por la UBA, donde es docente de arte latinoamericano, mira, me lo sé todo de memoria, y además es director del Centro Espigas, que depende de la UNSAM. Y en esta ocasión, bueno, quisimos conversar con él porque ha tenido mucha experiencia en lo que es la investigación de palabras ajenas, ¿sí? Un collage literario que León publicó en 1967. No sé, Agus, si querés abrir el micrófono y ya saludar a la gente y podemos empezar a charlar con vos. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo este momento. Siempre confieso que es un poco intimidante hablar sobre León porque es una obra tan compleja, tan difícil, que uno siempre tiene la sensación de que necesita hablar con mucho cuidado para no equivocarse, para ser correcto y demás. Y yo creo que, nada, esa es una impresión que tenemos. Que yo al menos siempre me pasa que me toca hablar en público sobre una obra tan maravillosa, tan fascinante como la... Se congela un poquito, ¿no? ¿Te Ustedes me avisan, congelaste o fui yo? la situación de Zoom siempre nos va a llevar a este tipo de situaciones de que no se escucha bien o quizás hay un problema de conexión. No se preocupen, o sea, es algo que no, no va a pasar inevitablemente. Simplemente avísenme si llega a ser mi conexión, paro, después regreso, podemos buscar la mejor solución y sin duda vamos a poder tener un lindo momento. Sí, creo que me cortaste un poquito hasta que dijiste que era fascinante, pero bueno, sí, entendemos y compartimos esa sensación de obra inabarcable, ¿no? Que nunca se va a terminar de conocer y de estudiar a fondo, y bueno, eso también es el desafío y el interés. Si te parece, bueno, en principio, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo te vinculaste con la obra de León? Digo, como espectador, o cuál fue tu primer acercamiento, o si fue directamente cuando empezaste a investigar. Bueno, yo cuando... creo que mi primer acercamiento con respecto a la obra del León probablemente haya sido durante la misma facultad, mientras estábamos haciendo la carrera.
pero el recuerdo que tengo presente, y muy presente y muy particular, me acuerdo que estábamos haciendo, estaba ayudando a Andrea Yunta en la realización de la exposición en Dixit, que se llamaba ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? En Arteba, en el espacio de Dixit. Me acuerdo que eran los últimos días, había sido como una exposición muy intensa, era esos momentos, no sé si recuerdan lo que eran las ferias de arte donde se iba mucha gente y mucha gente se encontraba en público, las cosas que sucedían hace tanto tiempo atrás. Y me acuerdo, Andrea me dijo, mira, están haciendo una investigación, esto es año 2014, sobre palabras ajenas. Y necesitan una persona que pueda ayudar con la investigación, que pueda buscar materiales documentales, hacer entrevistas a las personas que eventualmente la hayan visto cuando se representó en Buenos Aires. Y yo le dije, bueno, dale, me encantaría, sería algo fascinante. Y las personas que estaban haciendo esa investigación, en función de esa exposición que se iba a hacer en Los Ángeles en el año 2017, bueno, por supuesto que se hizo en Los Ángeles en el año 2017, eran Ruth Esteves y Miguel López. Y ellos, bueno, en ese momento me comentaron cuál era el proyecto, ellos tenían, lo que querían era hacer una exposición y a su vez reponer palabras ajenas, o sea, realizar la obra de teatro. Y a partir de ahí yo comencé a ir casi, era una vez por semana, al archivo de León, y eso fue en 2014, había pasado un año del fallecimiento de León, así que me encontraba entrando en encontrando con todos esos materiales, revisando ese archivo por primera vez luego del fallecimiento. Y tengo que aclarar que yo no lo conocí, lo vi solamente una vez, me acuerdo a León caminando las escaleras de Malva, pero yo no tuve trato con él personalmente. En ese sentido, digamos, mi acercamiento es completamente distinto que quizás el que ha tenido Andrea, tanto Andrea Wine como Andrea Yunta, de conocerlo y tratarlo durante mucho tiempo. Honestamente me habría encantado conocerlo a León, pero bueno, digamos, comencé a trabajar después, digamos, y bueno, y ahí estuvimos, digamos, una vez por semana me tocaba ir al espacio, al archivo. Me acuerdo que Gabriela Baldomar me acompañaba todos los días, y bueno, y veíamos todos esos materiales y empezamos a revisar, bueno, a ver qué había con respecto a palabras ajenas en el archivo de León. Y ahí eso fue como el inicio de la investigación, siempre teniendo como eje, digamos, esa bitácora esa herramienta central para cualquier investigación que se hace sobre León, que era la investigación que se había hecho para la retrospectiva. Es decir, tanto, bueno, por supuesto los textos críticos, como a su vez la cronología, que es una especie de guía para ubicarse, y es todavía para mí una guía central para ubicarme dentro de una, como decíamos, una producción tan compleja y tan difícil como la de León. Y ahí sí, me encontramos... permito, perdón, Sí. una interrupción, porque nos vamos a meter muy a fondo con palabras ajenas, vos lo conocés un montón. Digo, para hacer una interrupción por si alguien no tiene mucha idea o no conoce la obra, pongo un poquito en tema, un paréntesis. Palabras ajenas fue un texto que escribe León, que editó en el 67, ¿sí? Él mismo lo llamaba un collage literario. Es un texto que a él le lleva 3 años de investigación, después igual vos me corregirás los detalles, pero digo, para poner en tema, lo que hace León luego de presentar la civilización occidental y cristiana en el 65 en el Ditela, donde es censurada, se aboca a él, después de ese episodio, a un tipo de intervención artística, digamos, no tan visual, no tan desde lo plástico, y Palabras Ajenas es este texto que él escribe, que, como les decía, edita en el 67, y que es un diálogo de 120 personajes, que bueno, está vinculado con la guerra de Vietnam, ya lo vamos a ir viendo. Pero para poner un poco en tema, por si alguien está muy perdido con esta obra de la que vamos a hablar mucho, y él la pensó para ser representada teatralmente, y de hecho él dice que es una pieza que le gustaría que sea filmada, ¿no? Pero que había quedado un poco, digamos, después de que se representó 2 veces nada más, había quedado, digamos, había estado un montón de tiempo sin ser representada, hasta que aparece este proyecto en el que a vos te invitan. ¿Es así?
Exacto, exacto. Palabras ajenas para, incluso podemos mostrar algunas imágenes de las páginas. Es justamente un Dale. collage literario, es un diálogo entre todos estos personajes y cada uno de los personajes está realizando, o mejor dicho, lo que hace León es poner citas textuales tomadas de diversas fuentes, ya sea la Biblia, ya sea artículos o textos de prensa, textos de historia y demás. Y va construyendo este gran diálogo donde hay personajes históricos como también algunos personajes imaginarios de la literatura, por ejemplo, Justín del Marqués de Sade, por ejemplo, aparece ahí, y aparece este gran diálogo, que es un diálogo que tiene aproximadamente unas 3.000 citas textuales tomadas de estas diversas fuentes. Y esto es, para que ustedes vean, esto es la tapa, esto como bien decías, lo comienza a realizar a finales de 1965 y en 1967 se publica por Editorial Falvo, y dentro de este libro, ustedes, eso lo que ven a la derecha de la imagen, es justamente cómo está estructurado este gran diálogo que León pensaba para ser representado. Este es el primero de los collages literarios, luego realiza León otros collages literarios, como La Basílica o Exégesis, ya en los 80s y 90s. Y como bien vos decías, se representa en realidad en dos ocasiones. Se había representado en dos ocasiones. En 1968 se hace en un espacio que se llama el Arts Lab. Eso es en Londres, dirigida en ese momento por Leopoldo Mahler, el artista argentino Leopoldo Mahler, y es una versión más breve, aproximadamente de 1 hora, obviamente de este diálogo hecho en inglés. Y ahí esas cartas que hay entre León y Leopoldo son absolutamente fascinantes en la preparación, porque lo que hace Leopoldo en realidad es coloca a cuatro periodistas, en realidad locutores de la BBC. Ser locutor en la BBC es todavía algo muy importante incluso dentro del rol que uno cumple dentro de la sociedad británica, está visto como una posición de mucho prestigio, y coloca a estos cuatro locutores de la BBC que él consigue justamente porque Leopoldo trabajaba en la BBC, y en el medio también pone, bueno, hay un percusionista también que está en el medio de esta representación, y van leyendo este gran diálogo. Eso dura, conforme a la memoria de Leopoldo y lo que le comentan en las cartas, pueden hacer solamente dos representaciones. O sea, en la primera representación todavía los locutores iban de traje, y en la segunda representación ya ni siquiera estaban de traje, y ahí dijeron, no, está demasiado vinculado a la guerra de Vietnam, vamos a dejar de hacerlo, y finalmente no se representa más. Por eso en realidad no tenemos registros fotográficos ni fílmicos de esa representación del 68, pero sí teníamos aquellos elementos con los cuales Leopoldo había construido la representación en el Arts Lab, que era un lugar dirigido por una figura fascinante como era Jim Henson, en el medio de lo que era, digamos, llamémosle el underground londinense de finales de los 60. Y luego se vuelve a representar en el año 72, que es la diapositiva que sigue, y eso se realiza en el Teatro Larrañaga. Y estas fotografías, había una fotografía en el archivo que Andrea Junta había publicado también en el catálogo de la retrospectiva, pero queríamos ver a ver qué otros materiales podíamos encontrar. Y me tocó encontrarme con una persona extraordinaria, que es Adriana Banti, que había conservado de su madre, que era una de las actrices, en ese momento también pareja del director, de Pedro Asquini, que lleva en escena Palabras Ajenas, y había conservado este material fotográfico de esta representación en un pequeño teatro que de hecho en realidad es también un gimnasio, en realidad, si mal no recuerdo, todavía existe, pero es un gimnasio de boxeo, digamos. Creo que está vinculado a la Mutual de Boxeadores. No es la sede de la Mutual de Boxeadores, esto está sobre la calle Mitre. Y tenían este pequeño teatro armado, y pudimos encontrar todas estas imágenes, estas fotos, que luego por supuesto publicamos, sobre esta representación de 1972. Entonces teníamos la memoria de Leopoldo de la representación del 68, y después también teníamos estas imágenes que nos mostraban cómo habían llevado a escena esta representación de Palabras Ajenas.
Digo porque estos eran desafíos que si nosotros queríamos hacer la representación, eran desafíos que teníamos que enfrentar, porque no es una pieza, digamos, sencilla de llevar a escena. Imagínense que León pensaba que este diálogo podía ser eventualmente, digamos, eterno, podía comenzar y luego una vez que terminaba todo este diálogo, no es que se cerraba el telón, podía volver a comenzar y así volverse casi infinita esta representación por días, digamos, ¿no? Entonces, queríamos Claro, ver, tiene bueno, tanto, perdón, sí, digo, tanto el texto como también, por lo menos la apuesta que pensaba León en un principio, tenían esta cuestión experimental de poder entrar y salir, incluso, ¿no? Digo, de abrir, o sea, uno puede abrir palabras ajenas en cualquier lugar y empezar a leer diálogos, un poco, digo, y a este respecto, no es casual que justamente él se escribe con Cortázar, ¿no? Respecto de palabras ajenas, Cortázar le da su opinión, digo, y justo unos años antes Cortázar había editado Rayuela, y hay una cuestión esta de la experimentación, de empezar a leer obras de manera más fragmentada, ¿no? Si queremos decirlo de esta manera. totalmente. Además, para dar otro dato, digamos, de palabras ajenas, la representación completa, si uno dice, bueno, ¿cuánto dura desde el comienzo hasta el final? Son prácticamente 8 horas, digamos. O sea, si uno dijese, bueno, me pongo a leer, cada vez que practicábamos, por ejemplo, lo que eran los dispositivos escénicos o la lectura y demás, siempre era ese el tiempo. Y estrictamente eso podía volver a empezar. O sea, Sí, planteaba es una realmente jornada desafíos. laboral, es una Exacto, jornada exactamente. laboral ahora. Planteaba realmente muchos desafíos en ese sentido. Y entonces nos sirvió mucho encontrar tanto con Adriana Banti como con Horacio Paoletta, que es también el hijo de otro de los actores que participaron en esta representación de 1972, nosotros pudimos de algún modo reconstruir esas dos representaciones, ¿no? Y entonces, y es verdad, en palabras ajenas uno puede entrar y salir en cualquier momento, porque obviamente es muy complejo quedarse 8 horas. Y era muy interesante porque uno también tenía en ese momento, mientras nosotros preparábamos esta exhibición desde el año 2014 a 2017, entonces nosotros primero, en primer lugar, hicimos la traducción completa de palabras ajenas al inglés, buscando también las fuentes originales cuando las citas estaban hechas en inglés. Y publicamos este libro, digamos, que es la versión de palabras ajenas en inglés, que fue la base para que luego se realice, digamos, el guión específico para la puesta en escena que se hizo en el Red Cat. Perdón, ¿sí? No, sí, decime, no, porque te iba a preguntar, digo, cuando ustedes se enfrentan con, bueno, con la traducción al inglés, ¿qué pasa? ¿Con qué se encuentran? El caso en que las fuentes que había tomado León, porque en palabras ajenas muchas de las fuentes son de la prensa, ¿no? Entre Claro, otras. claro. Es decir, ustedes iban a buscar las fuentes originales, cuando estaban en inglés las dejaban, las traducían, ¿cómo fue eso? Claro, en realidad fuimos a las fuentes originales y luego vimos que en algunos casos la fuente original, digamos, alguna de las traducciones que había realizado León eran un poco libres, digamos. Entonces, en algunos casos tuvimos que ajustarnos, digamos, a esas traducciones y retraducirlas, digamos, para adecuarnos, digamos, a los sentidos que se iban construyendo en este diálogo. Pero igual es muy interesante porque investigar, digamos, sobre palabras ajenas, ir sobre esas fuentes, también de algún modo nos permitía conocer este trabajo extraordinario en términos de esfuerzo que había significado para León buscar estas citas textuales, cada una de estas citas textuales. Él incluso habla de la biblioteca Lincoln, habla de distintos lugares donde había podido buscar cada una de estas fuentes. Y obviamente cuando yo reconozco que uno de mis primeros objetivos cuando entré en el archivo, mi curiosidad era, bueno, ¿dónde están esas citas textuales? Y yo todavía tenía, bueno, la esperanza de poder encontrar ese material, de que quizás ese material todavía se conservaba, y no sabía cuál había sido el destino de ese material, de todas esas cantidad de hojas con citas textuales. Y hasta que finalmente, en realidad, en una de las entrevistas que Fernando García le realiza una entrevista a León Ferrari, y ahí León dice, bueno, yo en realidad guardo el avión
guardo la civilización occidental y cristiana, cuando me voy al exilio, guardo el avión en un depósito, y ahí había dejado también los textos con las 1000 citas. Él habla de 1000 citas de palabras ajenas, y finalmente eso se pierde. Pero me acuerdo que conversando con Pablo Ferrari me mostró una fotografía, las extraordinarias fotos que saca Pablo Ferrari, una fotografía de lo que era una parte de la casa en Castelar, donde estaban las fotos de las fotos con todos esos recortes. Y eso de hecho lo elegimos como tapa del libro, del catálogo que hicimos de la muestra, que aquí se ven básicamente todos estos recortes conservados en la casa de Castelar, y eso fue lo más cerca que yo tuve de ver, digamos, o de dimensionar ese extraordinario trabajo, ¿no? Pero, y esas fuentes también nos decía, digamos, la cantidad de esfuerzo que había puesto León en encontrar todas estas citas y luego construir este gran diálogo. Y la representación obviamente era un gran desafío. Si querés, podemos mostrar un breve video de lo que fue la representación en Los Ángeles. Esto fue en el año 2017, digamos, ¿no? ¿Querés que lo ponga yo, Romy? Dale, por favor. Esto es el teatro del Red Cat. Fue un día de representación. Y ustedes van a ver detrás los nombres que aparecen en función de la persona que esté hablando, ¿sí? Y van a ver distintas personas, obviamente, que van leyendo. Imagínense que lo que es, digamos, organizar, Juan José Sánchez, Ruth Esteves, hicieron un trabajo extraordinario en poner palabras ajenas en escena. No puedo decir el trabajo, la cantidad de trabajo que significó. Y cada uno de los actores va leyendo, y obviamente luego se van de escena, regresan, porque digamos, nadie puede estar en el escenario 8 horas. Y vamos a escuchar estos 2 minutos para que ustedes puedan comprender cómo es ver en escena palabras ajenas. Adelante. Creo que justo, yo no estoy escuchando el sonido, me parece que... Show thyself, cursed. Therefore was the wrath of Jehovah kindled. Cursed shall be the fruit of thy body. Yellow dwarf, criminals, Scoundrels, atheists, wicked, Bolsheviks, but they are animals. Viet Cong, communists, Blacks, Bongs, all shall die by the sword. Fire, fire and sulfur. blacks, Jews, Mongols, Bombs, cut them in the head, all of them. Marxists, terrorists, communists, smash the communists. The hell with them. into everlasting fire, prepared for the devil. Gorillas, Depart from me, ye cursed. traitors against God, Sons of bitches. Philistines, Russians. What is Hanoi doing? No response. Peace I leave with you, my peace I give unto you. The brisk autumn twilight began to darken the Roman sky, when a priest began to sing the ancient litany. from the throats of thousands of cardinals, bishops, priests, and the faithful rose the response, anonymous and devout. Forgive us. At the rear of the procession, beneath a gold and scarlet canopy, Pope Paul VI marched wearing a red cape and carrying a crucifix set with 3 relics from the cross where Christ died. When Servino saw me in that state, he said that Y in order ustedes, to me, it would be best to use me, too, as an altar. So they took me and they put me in that same place where Florent was. Rice. 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 ahí, bueno, en realidad lo que se vio, bueno, fue justamente una de las cuestiones que teníamos, era nosotros hacer, a medida que cada una de estas personas hablaba, aparecía en imagen el nombre de la persona. Y al final de Palabras Ajenas, en realidad, lo que ocurre es que lo que propone Leones, dice, bueno, dice, para terminar Palabras Ajenas, como estrictamente, digamos, esto no puede, no podría ser eventualmente un diálogo que
que continúe por mucho tiempo. Una opción es que comiencen a decir los actores la palabra arroz, ¿sí? Y una vez que digan, que empiecen a repetir la palabra arroz, arroz, arroz. ¿Por qué? Porque si bien Palabras Ajenas es un diálogo que no tiene, digamos, subtítulos, uno puede ver que hay ciertos ejes que van apareciendo dentro de Palabras Ajenas. A veces es la bomba atómica, a veces es, por ejemplo, la hambruna, otros casos la hambruna y las pestes, en otros casos es específicamente la hambruna y la destrucción de los arrozales del ejército norteamericano durante la guerra de Vietnam. Entonces la idea de repetir la palabra arroz tenía que ver con hacer referencia a la inundación y a la destrucción de los arrozales por parte del ejército americano y la hambruna que esto generaba, o que esto generó al pueblo vietnamita durante la guerra de Vietnam. Entonces él decía repetir la palabra arroz, que se repite casi como si fuese casi como un mantra, una y otra vez, dice, bueno, hasta que todo el público se vaya. Y esto es algo que lo comparto desde un punto de vista de mi experiencia al momento de ir investigando durante este tiempo sobre palabras ajenas, y luego poder ver la representación de palabras ajenas. Y es que uno, por supuesto, a medida que va avanzando en la investigación, se imagina cómo es palabras ajenas representadas, digamos, qué tipo de sensaciones. Me acuerdo que una de las pocas referencias que tenía era, justamente creo que, si mal no recuerdo, en este mismo libro de Fernando García, León dice, bueno, por ejemplo, no sé, en el caso de la representación de Buenos Aires, él decía, no va nadie, no le está interesando a la gente, o va una sola persona y ellos siguen leyendo. Y entonces yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo se va a hacer la representación? ¿Va a venir gente? ¿La gente se va a quedar? ¿Cuánto tiempo se va a quedar la gente? ¿La gente se va a aburrir, por ejemplo, en la representación? Y algo que realmente me fascinó y que ocurrió en todos los casos, primero, cuán emocionalmente movilizante es la representación cuando palabras ajenas es representada, digamos, cuando se está hablando, por supuesto, de la guerra, cuando se está hablando de Vietnam, cuando se está hablando, bueno, del dolor, de la destrucción, etc. Y en ese sentido, nos ocurría que personas que entraban, y nosotros mismos, nos emocionaba mucho la representación de palabras ajenas, y a veces había personas que se quedaban 4 o 5 horas simplemente sentadas escuchando la representación. Y otro de los puntos era, bueno, justamente terminar con la palabra arroz. Lo que dice un poco León es, bueno, hasta la gente se vaya yendo y ahí se termina la representación. Pero lo que nos pasaba, o lo que no, mejor dicho, nos pasó en esa representación en Los Ángeles, donde también tenemos que entender que Los Ángeles es la mayor ciudad con excombatientes de la guerra de Vietnam. O sea, nosotros sabíamos que la representación ahí iba a tener una lectura muy precisa y muy local, digamos. Y lo que nos pasó es que a medida que se repetía esta palabra de arroz, la gente no se iba. O sea, yo creo que en ese momento hubo al menos 45 minutos o una hora diciendo la palabra arroz, arroz, arroz. Y finalmente lo que terminamos, lo que José Antonio Sánchez terminó haciendo es, bueno, los propios actores se iban yendo hasta que llegaban 2 actores leyendo arroz, y luego un actor se fue y quedó otro actor leyendo arroz, arroz, arroz. Entonces, ver es interesante porque a medida, digamos, la investigación encontrar estos documentos, encontrar estas cartas de León con Cortázar, con Jonquière, con María Jonquière también, con Leopoldo, por supuesto, charlando, conversando sobre palabras ajenas, nos daba, digamos, una idea de palabras ajenas, pero al momento de verla representada realmente tuvimos obviamente otro tipo de sensaciones y otro tipo de sentimientos, digamos, y eso fue realmente, lo recuerdo como un episodio muy, muy emocionante. Sí, bueno, estamos como así sorprendidos de la cantidad de tiempo, ¿no? en la que estuvieron los actores mencionando así. Y pensaba, bueno, por un lado, digo, me parece que acá en el caso de cuando hacen la nueva puesta en escena, ustedes, digamos, además de la traducción y además de elegir esta ciudad para ser representada, digo, ahí toman una decisión diferente respecto de las otras puestas en escena.
referido a cómo denominan o la manera que encuentran de denominar a cada personaje, ¿no? Porque en ninguno de los casos, digamos, había alguien, no sé, disfrazado de Hitler, digamos. Desde el principio se pensó siempre en, ¿no?, en escritorios, cartelitos, con el nombre del personaje que se está, digamos, personificando, pero sin personificar, no sé cómo explicarlo. Ustedes toman esta decisión de, en cambio de usar los cartelitos, proyectar en la pantalla el nombre. Exacto, en realidad en algún momento habíamos pensado utilizar, digamos, carteles identificatorios en cada uno de los escritorios donde hablábamos. Esto era complejo porque, obviamente, en un teatro digamos, que tenía unas gradas, era muy difícil ver, por ejemplo, desde la última fila quién era la persona que estaba hablando, digamos, o el personaje que estaba hablando. Sí sabíamos en cuanto a lo que hacer una representación, digamos, que fuese muy, llamémosle, muy plana, no agregar demasiadas cosas. Cuando Leopoldo está pensando, por ejemplo, en el 68 Palabras Ajenas, en algún momento habla de colocar una fila de telex que funcionen como ametralladoras o que hagan como el sonido de ametralladoras. Nosotros no queríamos agregar nada de eso. Eso finalmente Leopoldo no lo agrega. Y la verdad claro, es pero que la apuesta de Leopoldo estaba más vinculada con el sonido, había algo más experimental, ¿no? Después la de Asquini es como más despojada. Exacto, y de algún punto nuestra representación vincula ambas representaciones. ¿Por qué? Porque finalmente el dispositivo que terminamos usando, que bueno, que lo probamos por primera vez cuando se hizo la conferencia de prensa del Pacific Standard Time, que era como este gran evento donde había muchísimas exposiciones de arte latinoamericano con muchísimos años de investigación y de trabajo, exposiciones absolutamente extraordinarias, y en la presentación de la conferencia de prensa se representó un extracto de Palabras Ajenas. Entonces ahí era todavía un teatro todavía mucho más grande, entonces sí o sí teníamos que utilizar estas proyecciones. Y entonces esas proyecciones en realidad reproducen la tipografía que había utilizado Leopoldo. O sea, no utilizamos todos, o sea, porque Leopoldo hizo algo mucho más acotado, entonces no estaban todos los nombres, tuvimos que agregar y reproducir los nombres, pero esto es básicamente el sistema que utilizó Leopoldo en la representación de 1968. Y luego, en esta disposición la disposición de los escritorios, en realidad la referencia era mucho más clara a la exposición de Pedro Asquini en el 72. Otra cuestión que utilizamos de la representación de Leopoldo fue justamente proyectar el avión, digamos, de la civilización occidental y cristiana al comienzo y al final, digamos, de la representación, que esto era también algo que Leopoldo había utilizado. En la representación de Buenos Aires, el que estaba en el avión, digamos, la escultura, digamos, estaba en el escenario, digamos, ¿no? En el caso en Inglaterra había sido la proyección de esta diapositiva color. Entonces, de algún modo, la representación fue una combinación de las decisiones en el escenario que habían tomado tanto Leopoldo en el 68 como Pedro Asquini en el 72, digamos. O sea, había sido una especie de pensar, digamos, cómo hacer. En ese sentido, el trabajo de Ruth, de José Antonio, fue realmente extraordinario, digamos, para que esto quede. Y después, imagínense los desafíos técnicos que eso representa. O sea, Ana puede dar fe que lo que significaba esto, básicamente la proyección era un PowerPoint de 3.000 nombres que tenían que seguir el ritmo, por eso, por suerte no nos equivocamos muchas veces, pero a veces ocurría, digamos, donde durante 8 horas había que seguir el PowerPoint y pasar a mano cada una de las frases de cada una de las personas de los personajes que estaban hablando. Entonces esto también implicó un desafío técnico muy grande, pero creo que los efectos, digamos, visuales y escénicos, y también en el sentido de facilitar la identificación de lo que se dice con el personaje que está hablando, fue muy productivo, digamos, y sirvió, digamos, para eso. Sí, además pensaba recién cuando veíamos ese pedacito del video, digo, en esto que hace León de poner a dialogar personajes que no dialogaron en la vida real, o es la ficción, digamos, entre sí, que no compartieron tiempo y espacio. Digo, hay también algo de este efecto rápido de que pasen los nombres y se estén diciendo los diálogos. No, me parece que ese efecto ayuda a la sensación de que todos están diciendo algo parecido, ¿no?
Claro, No claro, sé claro. si... Sí, claro, exactamente. Sí, y además ahí, y esto es un poco lo que ocurría, digamos, uno, luego de escucharla y sobre todo de escuchar la representación, pero también desde la lectura, como decía, uno va reconociendo determinados momentos y también determinados momentos mucho más específicos donde se transforma el ritmo, digamos, de la lectura. Hay veces donde los discursos son mucho más largos, por ejemplo, hay una parte dedicada a lo que es la visita de Paulo VI a las Naciones Unidas en Nueva York, y hay otra parte donde está hablando sobre los bombardeos. Entonces, en una, Pablo VI tiene grandes discursos y en la otra es bomba, 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 bomba. Y es un ritmo muy fuerte que también, obviamente, busca generar ese efecto. Uno tiene la sensación de que las palabras en realidad son las propias bombas que están cayendo, digamos. Entonces, eso se va es una obra que va trabajando, donde se van trabajando justamente estos ritmos y estos efectos. Y eso quizás al momento de la representación donde hacía tan fascinante la representación y al momento eso que hacía que las personas que, también la emoción que se generaba y estar sentadas ahí en el escenario y sentadas en la platea escuchando esta representación, digamos. Eso era realmente muy emocionante, digamos, y yo creo que también tenía que ver con la construcción de palabras ajenas. Y te hago una pregunta, no sé, ¿tuvieron entre ustedes que estuvieron investigando y que pudieron lograr esta representación, digamos, con este éxito, con esta ida y vuelta con el público, digamos, llegaron a alguna conclusión de por qué las puestas en escenas anteriores no fueron tan importantes? Pues, no quiero decir exitosas, pero quiero decir que por ahí no trascendieron mucho. No lo sé, yo creo que sí fueron, digamos, importantes y fueron exitosas. Quizás eso no se tradujo en una cantidad inmensa de público o, por ejemplo, en el caso de Leopoldo, creo que lo que pasó fue justamente es que estos locutores se dieron cuenta que no estaban de acuerdo con lo que estaban diciendo, incluso que esto se contradecía con el rol, digamos, los locutores además no eran locutores, o sea, uno de ellos es una persona muy conocida dentro de la historia de la televisión inglesa, etcétera. Digamos, eran personas que tenían un lugar, digamos, tenían un lugar dentro de la sociedad británica. De repente encontrarse en ese antro under, digamos, que era este pequeño espacio construido por Jim Haynes, que era donde convergían, digamos, bailarines, donde David Bowie hizo representaciones ahí, etcétera. Era como el lugar de la vanguardia londinense de finales de los 60. Y creo que realmente deben de haber pensado, bueno, estos son todos hippies, no vamos a venir nunca más acá. Y en el caso de Pedro Asquini, yo creo que no sé, digamos, no me imagino cuáles serían la falta de público. Sí hubo hubo varios en la prensa, incluso textos largos, incluso una conversación que para mí es muy significativa, porque León hace referencia a una imagen en particular que publicamos en el libro, que me parece que es una imagen que explica mucho de lo que fue el proceso de interés también sobre la guerra de Vietnam de León Ferrari. Yo creo que tuvo esa repercusión dentro de los diarios de la época. Y también es verdad que uno puede, digamos, también pensar cómo estas obras en realidad permiten luego una recuperación historiográfica que ve que esa reverberancia, que quizás en términos de público no fue tan extensa en ese momento, en ese 1972, luego en realidad se extienden por otras representaciones, por otras circulaciones, por otros espacios, digamos. En ese sentido, digo, hay fenómenos, por ejemplo, Tucumán Arde puede ser una comparación que se puede establecer, digamos. Quizás en ese momento, digamos, la representación en Londres fue 2 días y la representación en Buenos Aires, quizás como recuerda León, iba muy poca gente.
Pero bueno, pero estas obras luego, digamos, tienen una reverberación que quizás no sea en el momento, pero que quizás sea un momento en que nosotros podemos ver hacia atrás sobre esas obras o mirarlas de nuevo y y tener todavía respuestas que nos están interpelando en nuestro presente, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido eso es lo que hace esta pieza también tan fascinante, digamos, e incluso también pensar esas dos representaciones o repensarlas en el contexto contemporáneo. Claro, bueno, justamente acá bueno, yo justo iba a abrir preguntas al público y acá Ramiro justamente dice, respecto a este aspecto, dice, ¿no hay algo en torno a la recepción de ciertas propuestas? Pienso en un anticipo de lo que es el género de conferencias performáticas. También pienso en el trabajo de Santiago Sierra, por ejemplo. Bueno, algo que era, respecto a lo que decís, Ramiro, y creo que es muy interesante, era, bueno, ¿cuáles son es una pregunta que nos hicimos histórica, pero también es una pregunta, como bien el comentario que vos decís, que tiene que ver con el presente, digamos. ¿Cuáles son las herramientas de interpretación de esta pieza y cuáles son los diálogos que nosotros vamos a establecer? Hay unos diálogos que nosotros los podíamos reconstruir en cuanto a qué otras producciones contemporáneas León estaba leyendo o estaba pensando. Muchos de los libros, al menos hay un texto donde León dice, bueno, algunos de los libros que lo utilizó para palabras ajenas después él los donó al Serinci, por ejemplo. Pero nosotros queríamos saber, bueno, ¿qué estaba pensando León? ¿Qué modelo tenía y demás? Entonces, por ejemplo, lo que nos permitía esta investigación era establecer lazos, por ejemplo, bueno, con la literatura latinoamericana. ¿Sí? No solamente Julio Cortázar, sabemos también que Mario Vargas Llosa leyó en Inglaterra, y también los lugares donde León también envió estas palabras ajenas para ser publicadas o republicadas, incluso el lugar donde Palabras Ajenas se presenta, que es en el Teatro del Altillo, donde había también una librería, que era específicamente una librería donde se conseguían algunas ediciones clandestinas, etcétera. Digamos, ahí había un grupo específico, pero después había otro grupo específico que quizás en León que no podíamos reconstruir, no podíamos saber que León había conocido eso, que tenían que ver, por ejemplo, con el teatro contemporáneo. Específicamente hay una obra que se llama Us, en realidad es US, juega con el US, digamos, que juega obviamente con la idea de nosotros, pero también con la idea de los Estados Unidos, digamos, que es una obra de Peter Brook que había tenido una gran repercusión, y que también en el medio del escenario hay un avión, digamos. O sea, muy probablemente León no conocía para nada esa obra, digamos, no era parte de lo que... Leopoldo sí la conocí y la menciona en una de esas cartas, porque había tenido gran repercusión en el Londres de la segunda parte de los 60. Pero bueno, quizás los diálogos, digamos, con la escena teatral no eran vinculaciones que nosotros podíamos pensar desde la simultaneidad de esos fenómenos en ese momento. Y después hay otras relaciones, como por ejemplo con el surrealismo también, hay otra relación a establecer, eso con Andrea Yunta, muchas veces hemos conversado sobre la importancia del surrealismo en la obra de León, y después luego con no sé, otras formas teatrales, hay muchísimos vínculos que también, digamos, uno puede establecer hoy en día, más allá de que en ese momento León haya o no haya tenido presente esas referencias o haya conocido esas referencias. Es una obra que se abre realmente a muchos vínculos y a muchos puentes, digamos, con otro tipo de experiencias y de obras, ¿no? Bueno, acá también decía si el montaje intelectual de las vanguardias soviéticas también influyó. Sí, no te sabría decir si específicamente había ese un horizonte en el cual estaba pensando en ese momento León al momento de hacer Palabras Ajenas. Eso no te lo sabría decir. Quizás tendría que revisar algunas cuestiones y demás. No lo tengo presente como algo que aparezca reiteradamente en la representación de León.
El El surrealismo, montaje en el sentido del, perdón, no sé si pregunta, Ramiro, si querés podés, o si le podemos prender el micrófono si preferís, en cambio de chatear como quieras. No sé si te referís al montaje en el cine soviético, ¿sí? Bueno, hay algo interesante que León había ya participado en un mediometraje, ¿no? había hecho una De la película, Fundación de exactamente. Buenos Aires, y él Sí. había construido este aparato que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, esta estructura que permitía, junto con Oski, habían hecho esta estructura que permitía filmar esta representación de Buenos Aires. De hecho, está en la web, pueden ver ese pequeño cortometraje. Y había construido esa estructura. También es una vinculación que se puede hacer sin duda con el cine. La cuestión es que, digamos, obviamente uno puede establecer estas relaciones, no específicamente no encontrar referencias puntuales en los documentos relevados sobre palabras ajenas. Quizás las están y yo no las identifiqué, quizás están, pero sí con respecto con la literatura. Y el surrealismo sin duda es un horizonte al momento de realizar palabras ajenas. Y otra cuestión es que tiene que ver, obviamente, es la recepción, hablábamos de la recepción de palabras ajenas. Son muy interesantes las cartas porque también nos permite ver de qué la gente estaba leyendo sobre palabras ajenas. Y hay una carta que está reproducida en el libro, que está en el archivo, que tiene que ver con una representación que en Puerto Rico, en un colegio católico, quieren hacer de palabras ajenas. Entonces, claro, la respuesta de León es, pero usted se da cuenta de por qué yo escribí lo que escribí, de qué se trata esta obra, que usted quiere hacer esta representación, digamos. Y es muy interesante porque, bueno, hubo también muchas interpretaciones de la obra de León desde el punto de vista de la renovación de la renovación que estaba teniendo lugar en la Iglesia Católica, fundamentalmente después del Concilio Vaticano II, digamos. O sea, ustedes seguramente quizás no tienen presente, pero en el año 72 se realiza este disco de Ariel Ramírez, de la Misa Criolla de Ariel Ramírez, y la tapa es la civilización occidental y cristiana, digamos. Digo, más allá de que León obviamente no estaba de acuerdo con esas interpretaciones aparecían, ocurrieron. Y es muy interesante porque palabras ajenas, uno de los elementos que a mí también me fascinaba tanto me fascina tanto con respecto a León, es como de repente él, utiliza tanto las imágenes como el lenguaje o las formas, digamos, de los textos de la religión cristiana, digamos, ¿no? Y cómo las va reutilizando en sus obras. De hecho, palabras ajenas es interesante pensar también, como pensar esas referencias, pensemos en el paralelismo del Concilio Vaticano II y palabras ajenas. Palabras ajenas es casi como si se tratase de un concilio, de un encuentro de todas estas figuras que obviamente no son cardenales, o no son cardenales solamente, digamos, sino también es Hitler, es Johnson, es Dios, que comienzan a encontrar, que se encuentran en este gran diálogo, en este gran collage literario que realiza León. Entonces, eso también yo creo que es una referencia para mí, quizás es todavía más precisa que el teatro, algunas experiencias del teatro contemporáneo, es justamente la realización del concilio. Y muchas de las imágenes que aparecen, por ejemplo, en las revistas que León tomaba, hay imágenes tanto del concilio como este gran cuando el Papa Pablo VI a las Naciones Unidas viaja a Nueva York a la sede y da ese discurso de la sede de las Naciones Unidas, ¿no? Y nada, yo creo que también esas referencias es una referencia importante para comprender palabras ajenas, digamos. ¿Y qué pasó con el sacerdote que querían de Puerto Bueno, Rico? finalmente, a ver, yo llegué a comunicarme con el colegio, en el colegio me dijeron que recordaban a esa persona, ahora no recuerdo, tengo que chequearlo si era sacerdote, si era hermano, si era solamente un profesor. Yo tengo el recuerdo de que era sacerdote, y sí lo recordaban como profesor de teatro, pero nadie recordaba que esa representación había sido realizada. Hay varias referencias, hay un momento, León dice que Inda Ledesma va a hacer una representación en Buenos Aires. Dentro de los textos hay muchas como referencias
a diversas representaciones. Por lo que yo sé, los únicos dos momentos fueron 68-72, y quizás podemos sumar una lectura que se hace de palabras ajenas al momento de la presentación del libro, digamos. O sea, como esos momentos donde yo sé al menos que se haya representado palabras ajenas, digamos. O sea, después parte de palabras ajenas se publica en Estocolmo, en un libro específicamente de poesía contra Vietnam. O sea, tiene una circulación realmente también fascinante, digamos, este libro. Y también palabras ajenas era una forma también para León, para experimentar cómo circulaban estos textos y estos libros. Es interesante que en un momento él dice, y estoy parafraseando, dice, bueno, a veces uno hace una imagen y la censuran, digamos, pero de repente uno puede escribir estas piezas y que son absolutamente incendiarias, y hacerlas circular como si nada pasase, digamos, ¿no? Entonces, era muy interesante esa reflexión en torno a la eficacia, en torno a los efectos que puede llegar a tener en realidad estos textos en aquellas personas que los lean o las personas que los escuchen. Bueno, de hecho, justo lo empieza a escribir después de que es censurada la civilización occidental y cristiana, ¿no? Totalmente, yo creo que también eso es un elemento central para comprender en pensar la efectividad de estas palabras. Y es muy interesante porque casi en simultáneo, él comienza este texto que se llama Paulo VI y el Vietnam, que es básicamente un libro de historia, digamos, fundamentado con referencias históricas sobre el rol de Paulo VI y en realidad básicamente que lo que busca la hipótesis es que Paulo VI era cómplice, digamos, de las acciones americanas y las acciones de Lyndon Johnson en Vietnam. Esto, a ver, pensemos en el contexto de la época donde Paulo VI es el Papa de la Paz, llamémosle, digamos, o sea, es el Papa que instaura el Día Internacional de la Paz, el Papa renovador de la Iglesia. Piensen que pensar al Papa desde esa perspectiva era realmente algo, en ese momento, digamos, era algo realmente novedoso y polémico, llamémosle, porque Pablo VI es el Papa, digamos, más progresista, llamémosle, que había existido en la Iglesia Católica hasta los años 60, digamos. Y él, en cambio, lo que está diciendo, bueno, Pablo VI es cómplice de lo que se estaba realizando en Vietnam. Y él hace ese texto de historia que finalmente no se termina publicando, solamente se publica solamente termina como una especie de resumen que está fechado a finales de los 70 y ya lo realiza en Brasil, pero luego queda sin publicar, y estamos hablando de capítulos y muchísimo tiempo dedicado a ese libro, ¿no? Y al menos 10 años trabajando sobre ese libro. Entonces mi pregunta es, si bien no lo termina, digamos, es ¿por qué no lo publicó, digamos? Y una de las hipótesis quizás podría ser eso, en función de, quizás no veía esas palabras tan efectivas cuando uno las escribía como un texto, como en el forma en que estaba escribiendo ese texto, o ese libro de historia, y quizás palabras ajenas era sí una alternativa para pensar la efectividad de esas palabras a través de este diálogo imaginario, digamos, entre todos estos personajes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que pensar el modo, digamos, que la efectividad de las palabras, o la efectividad de cómo decir estos mensajes es central también para pensar el contexto de realización de palabras ajenas, digamos, ¿no? Claro, cómo dialoga este montaje de palabras en alguien que venía haciendo montajes de imágenes, digamos. Claro, y además, perdón, sí. Sí, no, decime. Algo que es fascinante también sobre palabras ajenas, digo, pensando en esto, digamos, como la efectividad contemporánea y demás, y es uno de los puntos que para mí, digamos, también me generó más curiosidad y que me resultan tan interesantes, que palabras ajenas termina con esta referencia, como le decía, al arroz, y la última parte está en buena medida haciendo referencia a la destrucción de los arrozales y a la inundación de los arrozales y a la destrucción de los diques. Específicamente en el Río Rojo, que era una estrategia utilizada por el
como el ejército norteamericano para generar hambruna y entonces obviamente para matar a la población, no solamente a la población militar, sino también a la población civil durante la guerra de Vietnam. Entonces me resultaba como fascinante el hecho de que León se haya centrado en eso, y también me daba cuenta de la sagacidad de las lecturas que él estaba teniendo con respecto a la guerra. Porque de hecho, con respecto a este momento, digamos, sobre la destrucción de los diques, recién en 1972, o sea, varios años después de que es realizada Palabras Ajenas, en el diario Le Monde, en Francia, se publica un geógrafo, se llama Yves Lacoste, hace un informe que tiene una gran repercusión internacional, que tiene que ver con, él logra explicar por qué cómo los bombardeos que Estados Unidos realizaba sobre el territorio de Vietnam, en realidad estaban orientados a la destrucción de los diques. Él dice básicamente, él hace un gran estudio cuando va a Vietnam, de hecho hace un gran estudio en función de dónde habían caído las bombas, y él dice, bueno, el ejército norteamericano no está destruyendo directamente los diques, es decir, no está bombardeando, no es que hay un dique y destruye ese dique. Eso, destruir un dique no es solamente destruir un dique, es básicamente matar muchísimas personas porque se mueren o por las inundaciones o por el hambre, por la destrucción de los arrozales. Y él dice, no están bombardeando directamente los diques, lo que están haciendo es bombardeando en época que no es decrecida, es decir, antes de que los diques tengan que contener el agua, están bombardeando espacios cercanos al dique. Y entonces lo que hacen esos bombardeos no es destruir el dique, sino, digamos, resquebrajar la parte interna del dique. Entonces, al momento en que hay una crecida del río, ese dique no va a sostener el agua y se va a terminar rompiendo. Nadie va a asociar ese bombardeo, que era a las afueras o a los alrededores de ese dique, con la destrucción de ese dique que va a ocurrir muchos meses después, o muchas semanas después. Pero él lo que prueba y lo que publica en Le Monde en 1972, es que en realidad el plan de bombardeo era un plan sistemático que estaba directamente vinculado a la destrucción de los diques. Y dice algo muy interesante, Lacoste, que él dice básicamente, ¿por qué los Estados Unidos querían, digamos, ocultar que estaban destruyendo los diques? Digo, la guerra de Vietnam no es una guerra que digamos, oculta demasiado, digamos, la brutalidad y la destrucción y la tortura y demás. De hecho, hay una imagen que si querés puedes mostrarla, que es una imagen que a León le causa mucha impresión a tal punto de que la cita en Palabras Ajenas y la cita también en una entrevista que se realiza en 1972, que es una imagen donde hay básicamente una tortura que sale en la primera plana del diario La Prensa en 1965, esa misma. Eso sale en la primera plana, en la portada del diario La Prensa, del 28 de marzo, si mal no recuerdo, de 1965. Y esto básicamente un submarino, digamos. O sea, y el epígrafe que sale es dos soldados americanos haciendo un interrogatorio. O sea, sin ningún tipo de referencia o sin ningún tipo de referencia a la brutalidad de la imagen que se estaba viendo una tortura, digamos. Es decir, ¿por qué, se pregunta Lacoste, no estaban diciendo o por qué no eran explícitos en bombardear directamente los diques? Y Lacoste dice algo muy interesante, que es que dice, bueno, en realidad, una de las razones era porque jugar con las fuerzas de la naturaleza, es decir, jugar con la inundación, con la destrucción de la comida y demás, y dice Lacoste, es jugar a ser Dios, es decir, jugar a hacer estas grandes pestes que destruyen la humanidad. Porque justamente eso estaba muy mal visto, digamos, es que los Estados Unidos ocultaban de algún modo la destrucción de los arrozales y la inundación la destrucción obviamente de la población civil y la inundación de los arrozales. Y justamente es con eso, o sea, llamémosle, el ejército norteamericano jugando a ser Dios, con lo que termina Palabras Ajenas y con esa repetición de palabras de arroz, arroz, arroz. Y no por nada Vietnam en realidad
Lacoste dice, bueno, es una guerra geográfica, otros dirán una guerra ecológica, en el sentido de que es una guerra donde el conocimiento, obviamente, la geografía es absolutamente central para el desarrollo de la guerra. Y es muy interesante que justamente termine con eso porque, digamos, es también la conclusión, como le decía, para que vean, ese es el mapa que publica Lacoste, donde están, en realidad ahí no se ve con claridad, pero bueno, básicamente están marcados los lugares de los bombardeos, digamos, ¿no? Entonces, Palabras Ajenas es también un elemento donde aparece toda esta referencia a las pestes naturales, a las langostas, a las pestes que aparecen en la Biblia como condenas de Dios, digamos, y también esa relación con la destrucción de las inundaciones en Vietnam, digamos, como una especie de vinculación o asociación que hace a través de Palabras Ajenas entre pestes en la Biblia que tienen lugar en función de determinadas pestes naturales, digamos, que Dios envía, y por otro lado la destrucción de los arrozales en el territorio vietnamita, ¿no? Y eso es muy interesante para pensar justamente este otro tema, las referencias que aparecen en León sobre la geografía, sobre los fenómenos naturales, sobre la ecología, digamos, ¿no? Entonces uno de los puntos que también a partir de ahí Palabras Ajenas permite reconstruir un recorrido donde para explicar esta aparición constante de animales, de las pestes, de las hambrunas, o de estas figuras, digamos, entre naturales y humanas que aparecen también en los escritos de León, digamos, ¿no? Entonces, creo que Palabras Ajenas, perdón, discúlpame. No, digo, no, nos estás llevando a la segunda parte, al último tema que queremos abordar. Si querés ahora, que viene además así, anudado divino, si querés, nada, quería darle lugar a alguien del público si quiere hacer alguna pregunta sobre Palabras Ajenas, y si querés ahí nos podemos meter con la vinculación que vos encontrás entre el final de Palabras Ajenas y el tema justo con el que estás ahora, que tiene que ver con el uso de animales en la obra de León. Justo, tenemos acá una pregunta de Savannah. Dice, si se hiciera Palabras Ajenas 2, ¿qué pensás o te imaginaste en algún momento? ¿Qué diálogos, temas o personajes incluiría hoy León si estuviese? Bueno. Mira, hago una aclaración. Aparentemente León estaba trabajando en una segunda parte de Palabras Ajenas, luego de hacer, o sea, a finales de los 60. Es una carta, lo menciona en una carta que le envía a Leopoldo Mahler en el 68. ¿Qué sería hoy? Y probablemente León seguiría pensando en las personas que salen, digamos, las palabras del poder, llamémosle, ¿sí? O sea, lo que León a quienes León está haciendo hablar en ese momento es a quienes tenían el poder, digamos, en ese momento, digamos. Y es a ellos a los que apunta León. No es una investigación histórica, no, o sea, está apuntando evidentemente a una coyuntura, llamémosle contemporánea, que obviamente que tiene sus repercusiones históricas, digamos, pero León estaba haciendo hablar, por supuesto, a Johnson, estaba haciendo hablar al Papa Pablo VI, y creo que en ese sentido, conjeturando, utilizaría esas mismas palabras, digamos. Probablemente creo que hemos pensado que en el público, sin duda, uno de los personajes sería el propio Papa actual, digamos, no queda ninguna duda de que él tomaría sus palabras, digamos, pero él también tomaría las palabras de Trump, estoy seguro, tomaría las palabras de Biden, tomaría las palabras de los grandes líderes, digamos, ¿no? O de los líderes contemporáneos a nivel global. Sin duda tomaría esas palabras, pero bueno, es una conjetura, digamos. Sí, obviamente. Bueno, acá dicen, ¿no? Ya con el COVID mismo tiene bastante para hablar, acá, ¿no? Vinculado con la cuestión ambiental, supongo. Y acá decían también los tweets, ¿no? Tiene ahí, es verdad. Mucho. Ya no tendría esas carpetas gigantes, sino muchas carpetas con tweets. Seguramente habría tweets en este Palabras Ajenas.
Bueno, no, si alguien más tiene alguna pregunta sobre palabras ajenas, y por ahora parece que no. Bueno, cuando teníamos la charla previa con Agus antes de esta conversación que estamos teniendo ahora, justo le preguntábamos si después él siguió trabajando sobre León, y bueno, Agus, que nos contaste un poco que estabas escribiendo, que habías escrito un artículo que va a salir pronto, y que tiene como tema esto que venías anticipando. ¿Nos querés contar? Sí, en realidad siempre me había generado esa curiosidad con respecto a por qué esta aparición de la naturaleza, de los animales, bueno, de determinados fenómenos como inundaciones, etc. Y quería saber, digamos, cuál había sido el origen, digamos, dentro de la obra de León, y cómo se podían establecer algunas hipótesis de interpretación con respecto a eso, a esa característica, ¿no? Porque, de hecho, la ecología, los animales aparecen una y otra vez en León. Me parecía que uno de los puntos iniciales era justamente este final de palabras ajenas, uno de los puntos iniciales en términos históricos. El otro me parecía que era sin duda el árbol embarazador, digamos, o sea, incluso con anticipación a... Le pegué justo con la diapositiva, pero ni que lo hubiéramos ensayado como ensayaron las proyecciones de palabras ajenas en Los Ángeles. Exactamente. Bueno, esta pieza, como ustedes quizás no conocen, hace este relato, que en realidad es como un relato alternativo del diluvio, digamos. Y él comienza diciendo, bueno, que el diluvio, ha tenido lugar el diluvio, todos los hombres han muerto, y en realidad Satán lo que ha hecho es, digamos, les ha cortado los miembros y los ha adosado, digamos, primero que las mujeres sobreviven, y luego con estos miembros adosados a este árbol, que es el árbol embarazador, las mujeres logran fecundarse a través de este árbol y dar nuevamente y crear la vida, digamos, ¿no? Entonces, es este relato que es obviamente un relato alternativo porque Noé aparentemente no había sellado bien el arca, entonces el arca finalmente se hunde y se mueren todos. Ya es una escritura, además, un texto absolutamente fascinante en el modo en que está escrito, y que es interesante, le digo, a ver, siempre lo que ustedes pueden ver es el texto, y en el medio es un recorte del David de Miguel Ángel, digamos, ¿no? Y es interesante porque casi que puede verse esta imagen como si fuese yo les dije que aparece mucho en el León estas formas, llamémosle, a nivel general, formas bíblicas o formas de comunicación, llamémosle, ya sea a las imágenes o de textos de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, y cómo él va tomando y en muchas formas subvirtiendo esas maneras, digamos, ¿no? Y esta pieza es interesante porque esta pieza tiene obviamente la imagen del David recortada, pero también es casi como si fuese un juicio final invertido, digamos. O sea, todo lo que es en el texto, si ustedes pueden ver, toda la parte de destrucción está en la parte superior, y toda la parte de creación, digamos, la creación de la nueva vida, digamos, sobre la cual Dios no puede hacer nada, así termina, digamos, está en la parte inferior, digamos. Y León siempre toma, digamos, o aparece reiteradamente el juicio final de Miguel Ángel. En algún punto esta pieza parece ser como una forma invertida, digamos. La parte de creación en realidad es la parte de abajo, y la parte de destrucción es la parte de arriba, que de algún modo invertiría la disposición espacial en los juicios finales, digamos, donde el cielo está representado en la parte superior y el infierno en la parte inferior. Pero es interesante pensar esta idea de, bueno, es un árbol, digamos, que viene a fecundar, digamos, y que viene a crear la vida. Este árbol, que es una especie bueno, es una mezcla entre árbol con los penes, digamos, incrustados, digamos, esta combinación un poco extraña.
Y aparecen en muchos lugares, aparecen como estas referencias a la naturaleza, y en muchos aparecen sobre todo formas distintas, digamos, de vincular, en este caso, la naturaleza con las personas, digamos. En este caso, cuando hablamos del árbol embarasador, también pensamos en lo contrario con respecto al árbol del pecado, digamos. Si el árbol del pecado es el árbol de la caída, este árbol embarazador es el árbol del nacimiento de la vida. Y en los textos bíblicos, la relación, digamos, de los hombres con los animales es un elemento central para pensar, obviamente, también la relación entre los hombres, digamos. O sea, en la relación es muy importante el rol que tienen, por supuesto, los animales dentro de la Biblia. Voy a dar simplemente un ejemplo, hay muchísimos, obviamente, ni hablar de la serpiente, ni hablar, por supuesto, del árbol del bien y del mal, este árbol que en los relatos de León se ha invertido completamente, es el árbol que crea vida, pero también aparecen en muchísimas partes de la Biblia, y muchas veces cuando se refiere a los animales, no se está solamente refiriendo a la relación entre la humanidad y la naturaleza, sino también fundamentalmente a las relaciones entre las personas, digamos. Y un caso muy, muy específico es cuando, por ejemplo, doy un ejemplo, cuando el apóstol Pedro, digamos, se da cuenta que puede evangelizar, digamos, tanto a judíos como a gentiles, digamos, o sea, no judíos. La metáfora o la imagen que él interpreta, en realidad ese es el momento, digamos, un momento de quiebre en la historia del cristianismo, digamos, es el momento en que el cristianismo verdaderamente pone las bases para convertirse en una religión global. La imagen que aparece es la imagen de un gran manto, donde que Dios le dice que puede comer de esos animales, y esos animales que aparecen en ese manto son tanto animales puros como animales impuros, es decir, aquellos animales que podían comerse como aquellos animales que no podían comerse, dentro de la religión, dentro de la religión judía o dentro de los lineamientos marcados en el Antiguo Testamento. Entonces, es muy interesante que la metáfora de los animales en realidad es una metáfora que también define la relación entre las personas, digamos, ¿no? Entonces, lo que veía que en muchos casos en la obra de León, hay muchas formas de interpretar la aparición de estos animales. Una de las posibilidades sería interpretarlo justamente con esta idea de subvertir la relación con la naturaleza para desarmar estos órdenes bíblicos impuestos, digamos. Y estos órdenes bíblicos, donde los animales aparecen, digamos, establecen determinadas jerarquías dentro de la humanidad, entre las personas, digamos, bueno, es necesario también desarmar estos órdenes bíblicos que aparecían en las Sagradas Escrituras y pensar otro tipo de órdenes, ¿no? Entonces, bueno, esto que muchas veces Andrea Yunta lo refiere también como una metáfora del poder, digamos, pero es muy interesante como estas relaciones entre, en este caso, los gatitos, a la derecha se ve muy claramente, los gatitos y las ratas, digamos, ¿no? También hay un juego en la obra de León que tiene que ver con que, obviamente, en nuestra propia cultura nosotros tenemos determinadas, llamémosle, relaciones o reacciones con respecto a los animales, ¿no? Los animales no son todos lo mismo, no son los animales domesticados que los animales que nos dan asco, los animales que no nos gustan. León también trabajaba mucho sobre eso, digamos, donde de repente aparecen las serpientes, o mejor dicho, aparecen en este caso las lombrices, o aparecen estos animalitos, como pueden ser las cucarachas y demás. Entonces, es muy interesante cómo aparecía toda la naturaleza, y muchas veces la aparición de los animales de León, por ejemplo, no sé, las palomas, tienen que ver justamente con la referencia de la aparición de esos animales dentro de la Biblia. Entonces me parece que así como el árbol embarazador de algún modo es una imagen que condensa muchas de esas inversiones, muchas de esas destrucciones, llamémosle, de los órdenes bíblicos, y que pueden verse también en esas otras obras de León. Por eso me parecía que tanto Palabras Ajenas como específicamente el árbol embarazador
nos podían plantear herramientas para comprender en los años siguientes la aparición constante de tantos animales, insectos dentro de la obra de León y tantas referencias a la ecología, por ejemplo, ¿no? Ahí todo va uniéndose. ¿Dónde podremos leer tu artículo? Se va a publicar en la revista que se llama Latin American and Latino Art Culture, Visual Culture, que es de la Universidad de California. Es en español el artículo, aclaro, y nada, está en proceso de edición, así que va a salir, espero que salga pronto. Pero bueno, ahí se va a leer esa interpretación, que no es más que una posibilidad de hipótesis de lectura de estas piezas, digamos, ¿no? Pero bueno, sin duda hay otras posibilidades de pensar el rol de los animales o la aparición constante de estos animales. Pero me parece que esos eran dos momentos claves para entender luego la relación de la aparición de la naturaleza en la obra de León, incluso en años posteriores, ¿no? Bueno, tuvimos un anticipo exclusivo acá. Bueno, no sé si alguien más del público tiene alguna pregunta, algún comentario. Ya estamos en el horario y ya lo hemos agotado. Agustín, que dejó todo. Bueno, no sé, por ahora parecieran haber más preguntas. Bueno, les agradecemos en principio a vos, Agus, un placer poder escucharte, que compartas todo esto que pensaste, que estudiaste. La verdad, nada, un placer y te agradecemos un montón, infinitamente. Y bueno, y a toda la gente que estuvo conectada, escuchando, participando. Dice Marta Penos, ay, Gracias, no Marta. sé, dice muy linda Siempre entrevista. tan generosa, Marta, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, hola Marta. Muy linda entrevista, siempre es un placer escuchar a Agustín. Estefanía dice: lo que me llamó la atención de la última obra es la forma de ojo central, se debe referir al árbol embarazador. Yo también Totalmente, lo veo como totalmente. un ojo así. Ay, saludos a Romina, dice Marta. Dice: estuvo genial, súper generosos. Juan Manuel dice: muy interesante, muchas gracias por el encuentro. Excelente charla, gracias a Agustín y Romina y toda la gente de la Fundación. Bueno, millón de gracias, un placer que nos hayan acompañado. Les invitamos a que nos sigan en redes y estén ahí atentos a las novedades y a las próximas cosas que estamos armando. Que tengan muy lindo fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.